Muchas gracias por esta oportunidad, Miguel. Vamos a orar primero. Señor, gracias por este día, Señor, que tú nos has dado, Señor. Tú nos has permitido a cada uno aquí venir a escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor Dios. Gracias, Señor, porque de la forma que tú me has hablado a mí, Señor, usa tu palabra. Gracias. Amén. Hoy vamos a estar hablando de Primera de Timoteo, 4, 6 al 16. Quiero empezar con un poco del contexto histórico. Pablo escribe esta carta más o menos al mismo tiempo que se escribe Tito, que fue cuando sale de la cárcel en Roma. Y el libro de Hechos termina con Pablo en la cárcel en Roma, en un arresto tipo domiciliario que sus amigos lo podían visitar estando preso. Sale de la cárcel como para el año 64, algunos otros dicen 62, pero es interesante en esta época que alguna gente creen que 3 años después que él saliera de la cárcel, Nerón declara la religión cristiana ilegal, por supuestamente le pegaron fuego a Roma. Pero otra gente dice que eso fue el mismo Nerón. Así que esto era un momento de una persecución fuerte para la iglesia por esta situación. En ese tiempo que él salió de la cárcel, estuvo en Macedonia, como se puede ver en 1 Timoteo 1:3. También pareciere que Timoteo está de pastor interino en Éfeso, como vamos a ver luego. Se cree que después viene Juan a ser el pastor de Éfeso hasta antes de que fuera desterrado a la isla de Patmos. Pablo le pide a Timoteo que corrija una falta de doctrina que estaba ocurriendo en Éfeso, que estaba afectando a los cristianos. Anteriormente, él les había advertido a los ancianos de Éfeso, diciéndoles que vendrían falsos maestros o lobos, como dice en Hechos 20:29, que dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que en esa época posiblemente se enfrentaba a Timoteo a persecución, falsos maestros y, como vamos a ver más adelante, el tema de ser joven, que también le puede haber causado estrés. El sermón se titula Un buen ministro. Pues entonces vamos a ver qué define a un buen ministro. Vamos a leer los versículos que se encuentran en 1 Timoteo 4, 6 al 16. Dice aquí, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Mas disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Como podemos ver, estos versículos se enfocan más específicamente en Timoteo mismo.
Estos versículos le titulan a muchas Biblias un buen ministro de Jesucristo o solamente un buen ministro. Pero quiero que consideren que muchas de estas cosas que esperamos de un ministro o del que está aquí parado exponiendo la palabra son parte de nuestra vida cristiana también. Por ejemplo, aunque creamos que la salvación no se pierde, no significa que ya no debamos estar haciendo más nada. Yendo por el versículo 6, dice aquí, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vamos a ver a qué se refiere aquí cuando dice al señalar estas cosas a los hermanos. Vamos a hacer eso repasando los versículos anteriores de 1 Timoteo. En 1 Timoteo 1:5 vemos el propósito que Pablo sigue para llevar el Evangelio. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Esto de amor nacido de corazón puro se refiere al amor por Dios y a otras personas a través de la fe en Cristo. Levíticos 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En Marcos 12:28 al 32 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es de referencia de Deuteronomio, ¿verdad? Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. También este es un amor que es entregado a él y purificado por el mismo Cristo. Cuando dice allí en este versículo que tenemos en pantalla, buena conciencia, es que tenga el conocimiento del bien y el mal dado por Dios mismo. Fe sincera, o sea que sea totalmente verdadero, que no la finja esa fe. En fin, 1 Timoteo 1:5 le puede ayudar a Timoteo para darle confianza, ¿verdad? Del propósito para que tenga autoridad, aunque sea joven. Mucho se saca de este versículo, ¿verdad? Vimos en sermones anteriores de esta serie como la ley estaba siendo usada mal y Pablo aclara ciertas cosas acerca de eso en 1 Timoteo del 1 del 7 al 10. Y qué mayor enseñanza que del mismo ejemplo de Pablo en 1 Timoteo 1, 12 al 17, describiendo cómo Cristo lo salvó después de él haber perseguido a los cristianos. En el capítulo 2 vimos instrucciones acerca de la oración pública y el rol de las mujeres. Y en el capítulo 3 establece requisitos para pastores, ancianos y servidores. El domingo pasado Diego cubrió el versículo 1 al 5 de este mismo capítulo que trataban de la apostasía. Podemos ver que hasta ahora 1 Timoteo nos ha dado una buena clave de cómo debe ser, o básicamente los requisitos para que el evangelio sea correcto o sea saludable, ¿verdad? Okay. Dice aquí en esta otra parte del versículo que tenemos en pantalla, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Aquí usa el término en la traducción original diáconos, que eso significa un servidor, como nos había predicado Héctor en una de las prédicas, ¿verdad? O sea que serás un buen servidor de Cristo Jesús si estás siendo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea que un requisito es un requisito aprender bien para predicarle a otros el evangelio. Si el ministro aprende bien la palabra, entonces se la aplicará primero a él mismo, y así no será culpable de predicar la moral en ropa menores.
Esto no significa que el ministro no tenga sus propios retos, en realidad. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 3, del 12 al 14. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Esto es el mismo Pablo. O sea que el estudio de la palabra debe retarnos continuamente a evaluar nuestro testimonio, porque Dios conoce nuestro corazón. Y esto logrará el primer requisito que puso, ¿verdad?, de definición de un buen ministro, que es que lleve un evangelio saludable. Próximo versículo aquí. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Espérate, ¿aquí hay algo en contra de las mujeres entonces? No es así. En realidad, esto tiene que ver con historias o teorías que muchas veces no tienen base, no tienen fundamento, pero terminamos adoptándolas. ¿Cuántas veces yo he escuchado, como decía mi abuela, y uno va y dice otra cosa, no te hagas así en los dedos porque eso te da artritis? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Cosas así. En inglés le dicen old wives' tales, similar, ¿verdad? También como hemos escuchado en otros mensajes, quizás esto viene por razones de falta de educación en las mujeres de aquel tiempo, porque los hombres eran los que recibían educación. Como principalmente estaban en las casas con otras mujeres, pues quizás era posible que crearan ciertas de estas cosas, ¿verdad? Yo añadiría aquí que hoy día una cosa que pueda aplicar similarmente sería cosas que vemos a veces en YouTube o en los medios sociales, o hasta libros que se desvían de todas estas cosas. YouTube, medios sociales, y a veces recursos que son totalmente erróneos, desvían nuestras energías en cosas que a veces no tienen nada que ver. Pero entonces me gustó mucho la versión Reina Valera, que no dice, pero no tengas nada que ver, dice, desecha estas cosas. Esa es la Reina Valera. O sea, que eso es que las saques, no pierdas el tiempo en esto. En otras palabras, no pierdas o no perdamos, porque acuérdate que esto no es solo para el ministro, para todos, ¿verdad? No perdamos el tiempo en estas cosas. Y en vez de esto le dice que se dedica a la piedad. En una frase corta, piedad es mostrar el carácter de Dios en nuestro diario vivir. Bien fácil, para llegar aquí, yo quiero ver, quiero que vayamos a veamos segunda de Pedro. ¿Está en pantalla? Sí, está en pantalla. Cuando se está hablando de las virtudes del cristiano, en estos versículos, ¿verdad? Estos versículos dicen, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. O sea que miren aquí, dominio propio, ¿verdad? Absolutamente se refiere a que debemos refrenar la carne para que no hagamos lo que no debemos. Y esta batalla de la carne y espíritu es bien fácil, ¿verdad? No es fácil. Vemos en Pablo, en Gálatas 5, 16, 17, dice, digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. También Gálatas 5, 21 estaba antes describiendo las obras de la carne. Gálatas 5, 21 dice, los que practican tales cosas, o sea, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Necesitamos una palabra que está ahí, ¿verdad?, en rojo,
perseverancia, o sea, no rendirnos, en esforzarnos en vivir mostrando el carácter de Dios, o sea, piedad. La piedad no nos salva, eso es bien importante, ¿verdad? Que se ve un santito, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Necesitamos esa perseverancia, necesitamos vivir mostrando, como dije, el carácter de Dios. Y así pues yo pienso que nos podemos demostrar a nosotros mismos que Dios está en nosotros, ¿verdad? Que Dios está con nosotros, pero además Dios usa eso para alcanzar a otras personas, lo mismo que Él está haciendo en nuestras vidas. Primera Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Este versículo nos muestra un excelente contraste con el ejercicio. El ejercicio corporal definitivamente es uno que debemos hacer como cosa de beneficiar nuestra salud mientras vivimos aquí en estos cuerpos, ¿verdad? Pero la piedad, como dice allí, es más importante porque nos beneficia ahora, pero también en la eternidad. Entonces, si hiciera esta pregunta, no tienen que contestarla, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a tu condición física versus tu condición espiritual? Solamente déjela allí, ¿verdad? Que trabaje. En el caso mío, les puedo decir que fallo grandemente en las dos cosas. Pero en los momentos que me he enfocado a ejercitarme, de verdad que definitivamente he visto que le he dedicado más tiempo al ejercicio físico que sacar el tiempo para orar y la palabra. Es como que esa matemática muchas veces no se me olvida calcularla bien. Definitivamente necesito mejorar, ¿verdad? Este punto me hizo pensar en algo que yo mismo he experimentado, pero a ver si a ustedes les ha pasado. ¿Cuántos tienen o han tenido una membresía de gimnasio con el plan de rebajar y nunca logran llegar al gimnasio a ejercitarse? No contesten. Eso me ha pasado a mí solamente, ¿ven? Yo solamente el único que lo he hecho. Pero me es interesante que de igual manera tenemos membresía del cuerpo de Cristo, pero fallamos grandemente en ejercitarnos espiritualmente. Otra ilustración que aplica aquí tiene que ver con tu entrenador, ¿verdad? ¿A qué tipo de entrenador tú seguirías? ¿Seguirías a uno que no se nota que hace ejercicio? ¿O seguirías al que tiene muchos músculos? ¿Verdad? Esta ilustración definitivamente aplica al pastor o al líder, ¿verdad? Que nos está enseñando. La piedad es algo personal, es algo individual, pero los frutos darán testimonio de ello. Como miembros de la iglesia, eso es para todos, ¿ves? Nos toca ejercitarnos en la piedad y así tendremos el discernimiento para ver los frutos del Espíritu en nuestros líderes, pero también en nosotros mismos. La palabra misma nos da esperanza, porque dije ahorita que esto es bien fácil, ¿verdad? Pero estoy siendo sarcástico, es muy difícil. Pero la palabra misma nos da esperanza de que sí podemos lograr practicar la piedad. Miren lo que dice Romanos 6:13, dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Eso es de la Nueva Traducción Viviente, esa traducción. También en 2 de Pedro, yo sé que hay más sitios en la Biblia, pero aquí está en 2 de Pedro 1 del 3 al 4, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Como si fuera poco, pues también el Espíritu Santo está en los que han nacido de nuevo.
Juan 3:6 dice, los que han nacido del Espíritu, o sea, los que han nacido de nuevo, Espíritu es. Así que podemos lograr ejercitarnos en la piedad. Es posible. Versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser adoptada por todos, ¿verdad? Aceptada. Este versículo le da valor al versículo anterior, o sea, la importancia de practicar la piedad. El versículo 8, como leímos anteriormente, termina, pues tiene promesa, refiriéndose a la piedad, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Entonces, se nos pide que nos esforcemos a demostrar los resultados de nuestra salvación. Otra cosa que define a un buen ministro que puse ahí en el slide es que se enfoca en la piedad, como dice aquí. Se nos pide que nos esforcemos a demostrar los resultados de nuestra salvación. Me gusta lo que dice en Filipenses 2, del 12 al 13. La traducción Nueva Viviente otra vez dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. El versículo 10, porque en esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. La Nueva Traducción Viviente dice, es por esto que trabajamos con esmero y seguimos luchando. Como sigo diciendo, esta tarea no es nada fácil. No solamente un ministro en este caso, ¿verdad? Todo lo que hay que hacer, pero también la lucha de la carne y el espíritu está allí. Por eso es que hay que esforzarse, por eso es que hay que seguir luchando, como dice la otra versión. La entrega de Pablo era completa. Y eso es lo que quiere comunicar a Timoteo en Gálatas 2, 19 al 21. Pablo habla de crucificar con Cristo lo que la carne quiere que él haga. Voy a leer estos versículos. Estoy usando mucho la Nueva Versión Viviente porque me gustó cómo me lo pude entender así. Dice 19 al 21 en Gálatas, dice, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Una canción que cantamos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. O sea, la obra, la piedad, haciendo la piedad sin que Cristo muriera, no te va a hacer nada. Así que, como si fuera poco, ¿verdad? Jesús mismo nos dice que nos neguemos a sí mismo. En Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. O sea, eso es todos los días. Tenemos que venir ante Cristo, ¿verdad? Cuando nos aplicamos que no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando me niego a mí mismo y no hago mi voluntad, sino su voluntad. Tomo mi cruz y sigo. Entonces, allí es que finalmente estamos practicando la piedad. No es fácil, pero Dios nos ayuda. Dios nos puede ayudar. Cargar nuestra cruz se refiere a reconocer que ponemos nuestro pecado, o sea, nuestra carne en pos de Cristo, ¿verdad? En fin, hacemos lo que Dios quiere que yo haga. Tenemos que abstenernos de lo malo y esforzarnos a hacer lo bueno. En Romanos 12:1
se nos pide que presentemos nuestros cuerpos ante Dios y que seamos sacrificio vivo y santo, a lo que se refiere a que sacrificamos lo que la carne quiere que hagamos, o sea, negarse a sí mismo. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Dios quiere que nuestra mente sea transformada y que haya una renovación de entendimiento. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esta forma vamos a poder discernir, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Practicando la piedad es como nos aseguramos que somos salvos, y esto Dios lo usa para salvar a otros también. Como ha dicho nuestro pastor en otros mensajes, quizás no lo voy a hacer igual que lo dice, ¿ves? Pero dice, le puede crapar manzanas o otra fruta a un árbol de aguacate, pero obvio que no fueron frutos de ese árbol. Quizás lo maté, no es igual que tú lo dices, ¿no? Pero es algo así. O sea, debemos autoevaluarnos cuáles son los frutos del Espíritu en nuestra vida. Yo pienso que me gustó mucho el versículo en Segunda de Reyes, 1:10 y 11, dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado, de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas. Anteriormente les estaba hablando acerca de practicar la fe. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántas veces alguno ha dudado si es salvo? No alcen la mano, ¿verdad? Pero eso me ha pasado por la mente a mí alguna vez. Qué bueno que la palabra nos muestra que practicando la piedad podemos seguir conectándonos más con Dios, viendo su palabra, siendo transformados en todo ese proceso y comprobar si realmente formamos parte de los que Dios ha llamado y elegido, como decía el versículo que leímos. ¡Wow! Entonces no hay razón de dudar tu salvación. Continuando en el verso 10, dice la otra parte allí que porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente, o sea, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Otra parte de lo que veo que define un buen ministro es que se esfuerza confiando en Dios, ¿verdad? Un detalle importante porque nos recuerda aquí esta parte de ese versículo que vimos, que Dios salvará al que cree en Él. O sea que, como usa ahí, un buen ministro se esfuerza en lo que está haciendo, confiando que Dios va a hacer esa obra para que los que crean sean salvos, ¿verdad? Versículo 11 a 13 dice, esto manda y enseña, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Pablo reconoce que, además de todas las presiones de la persecución y malas doctrinas, la enseñanza de Timoteo pudiese estar siendo rechazada porque era joven. Es posible que pensaran que él no estaba suficientemente capacitado para el trabajo que se le asignó. Por supuesto, esto aquí es directo a Timoteo, quien estaba a cargo de una iglesia. Pero esto no solo aplica al ministro anciano, porque siempre vamos a encontrar jóvenes o nuevos creyentes entre nosotros. No podemos dejar que nuestra apariencia externa, o sea, un joven así como yo, pues nos haga dudar de lo que Cristo está haciendo en nuestro interior y de cómo Dios puede usar esa transformación misma para que otros crean en Él. Por esto, ¿eres un creyente joven o te crees uno? O si eres un nuevo creyente, como dice el versículo que estaba leyendo, te digo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza, como le dice Pablo a Timoteo
en su juventud. Cuando dice en el versículo 13, entre tanto que llegué, se refiere a que este cargo de Timoteo en Éfeso es algo temporero. Lo pude ver más claro en la Nueva Traducción Viviente, que dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Otra cosa que define un buen ministro, ¿verdad? Que va a enseñar y va a animar al creyente. En estos tiempos no todos tenían los escritos de la palabra y por eso es que Pablo le pide a Timoteo que los lea a la iglesia para enseñarles y para que se animen. Hoy día, aunque tenemos muchas formas de leer, YouTube que le gusta, no mentira, muchas formas de leer la palabra, escuchar la palabra, pues nos congregamos para aprender, para animarnos, junto a todos, dejar que Dios use el líder ese que nos puso para que aprendamos y que nos anime. El versículo 14 dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. En este versículo Pablo le recuerda que él fue elegido por Dios para este cargo y fue públicamente confirmado como se hacía con la imposición de manos en ese tiempo. Te digo, líder, anciano, pastor, que escuchas esto, Dios mismo te ha puesto allí, en esa posición, no te rindas. Quiero leer estos últimos 2 versículos de la Nueva Traducción Viviente. Me gustó cómo lo resume allí. Creo que hace un buen trabajo resumiendo este consejo que Pablo le está dando a Timoteo, bien individual, bien personal. Dice, presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Yo sé que me enfoqué mucho en el aspecto de la piedad y una Biblia de estudio que tengo me gusta como dice, la define como mostrar el carácter de Dios en la propia vida. Como decía estos últimos 2 versículos, yo pienso que aquí otra parte de la definición de un buen ministro es que guarde su testimonio, ¿verdad? Es importante ver este carácter en nuestros líderes, que demuestra la obra de Dios en sus vidas y así guarda su testimonio también. Un buen ministro no debe depender ni de sus habilidades ni experiencia, sino tiene que enseñar y practicar la palabra de Dios para que el evangelio sea eficaz y los que crean puedan ser salvos. Los dejo con este pensamiento, ¿verdad? De la comparación aquí de ejercitarse. A un buen entrenador se le pueden ver sus músculos. A una membresía de gimnasio bien utilizada nos lleva a tener resultados. Gracias.